Hola amigos, un gusto estar nuevamente con ustedes en su programa El Esplendor de la Verdad. Pues bien, hemos anunciado este tema desde hace unos días a raíz de toda la conmoción que se ha dado con la aprobación de apariciones en Medjugorje. Pero hoy no vamos a tratar específicamente de Medjugorje, sí vamos a tratar sobre las normas, las nuevas normas que hace poco, el 17 de mayo del año 2024, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha publicado y que estas normas sustituyen a las normas del año 1978. Imagínense, desde hace cuánto estaban unas normativas que estaban vigentes hasta hace muy poco. Y el porqué de estos cambios, ¿no?, en estas normativas. Pues bien, hay algunos que han dicho, o mejor dicho, han criticado que querían que las aprobaciones fueran un poco más claras, que se hubiesen dicho cosas más específicas. Bien, siempre esto va a generar controversia. Algunos van a querer de una forma, otros van a querer de otra. Pero recordemos que la iglesia es muy prudente. Y cuando hablamos de apariciones marianas, esto es algo muy serio que no se puede tomar a la ligera. Son estudios muy meticulosos y que duran mucho tiempo. Así que debido a estos fenómenos que se están produciendo en la actualidad, la iglesia ha visto la necesidad de reformar esas normativas a través de las cuales estos procesos sean más rápidos. Cuando digo más rápido no es que duren meses, años, sino que duren menos de lo que están durando actualmente. Aprobar una aparición mariana anteriormente conllevaba un proceso de decenas de años. Así que la iglesia ha querido que estos procesos sean más rápidos y que haya la prudencia sobre todo, ¿no?, en la aprobación. Hasta hace poco, la aprobación de una aparición mariana se dejaba totalmente al obispo. No quiero decir que anteriormente el Vaticano, el Papa, no podía expresarse en relación a una aparición, pero todo el proceso de investigación, el proceso de las consultas, de las comisiones, todo eso lo tenía que ver el obispo local. Y era el obispo local quien aprobaba, ¿verdad?, la sobrenaturalidad de un fenómeno, una aparición, por ejemplo. Hoy vamos a centrarnos básicamente en lo que son las apariciones marianas. Y debemos recordar de que, contrario a lo que muchos pensarían, la iglesia ha aprobado muy pocas apariciones en los últimos siglos. Muy pocas. Si nos ponemos a revisar las únicas apariciones marianas aprobadas el siglo pasado, es decir, en el siglo XX, fueron 4 apariciones aprobadas en el siglo XX. Por ejemplo, y las que todo el mundo conoce, ¿no?, Nuestra Señora de Fátima en Portugal, que la Virgen se aparece en el año 1917, fue aprobada en el año 1930. Estamos hablando del siglo XX. ¿Y quién la aprobó? Bueno, el obispo de Leiria declaró las apariciones como auténticas y habló también de sobrenaturalidad, claro. Ojo, el obispo.
Si es en el caso, la siguiente aparición en orden cronológico, aprobada en el siglo XX, es la aparición de Nuestra Señora de Biren, me parece que es así, ¿no? Es en Bélgica. Discúlpenme si no pronuncio bien. Nuestra Señora de Biren, en Bélgica. La Virgen se apareció entre el año 932 a 1933. Fue una aparición aproximadamente 2 años. Y la aprobación fue en el año 1949. Las apariciones fueron aprobadas por el obispo. Como pueden ver, todas estas apariciones fueron aprobadas por el obispo de la región, el obispo local, el obispo diocesano de la diócesis en donde se ocurrían esas apariciones. Otra aparición aprobada en orden cronológico, también en Bélgica y consecutivamente, Nuestra Señora de Benelux. En el año 1933 se sucedió esa aparición y fue aprobada en el año 1949 también por el obispo. Es decir, estas fueron 2 apariciones que aprobó el obispo en ese caso, ¿verdad? En Bélgica. La cuarta aparición aprobada en el siglo XX fue Nuestra Señora de todos los pueblos en Ámsterdam, en los Países Bajos. Las apariciones se dieron entre el año 1945 a 1959 y fueron aprobadas en el año 2002 por el obispo local para veneración pública de la Virgen bajo el título de Nuestra Señora de todos los pueblos. Imagínense, y estas son las únicas 4 apariciones aprobadas en todo el siglo XX. Ahora, si hablamos del siglo XXI, en el que estamos nosotros actualmente, lógicamente van a ser menos. Hay solamente, habían, vamos a decirlo así, hasta hace poco, solamente 3 apariciones aprobadas. La primera, Nuestra Señora de Akita, en Japón, que dicho de paso, hace poco tiempo murió la vidente, era una monja, y estas apariciones se dieron en Japón en el año 1973 y fueron aprobadas en el año 1984 por el obispo John Shohiro Ito, el obispo local, igual, ¿verdad? Entonces, estas apariciones, como podrán ver, fueron aprobadas en corto tiempo, con respecto a otras apariciones, claro está. Siguiente aparición aprobada en este siglo XXI, Nuestra Señora de Kibeho, en Ruanda. Esta es la única aparición aprobada en África. Y estas apariciones sucedieron del año 1981 al año 1989 y fue aprobada por el obispo de Kikongoro, la diócesis, en el año 2001. Reciente, ¿no? Y la tercera aparición aprobada en este siglo, hasta hace poco, es Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás. Estas sucedieron en Argentina del año 1983 al año 1990 y fueron aprobadas recientemente en el año 2016 por el obispo Héctor Cardelli, que aprueba las apariciones y declaró que eran de origen sobrenatural. Pues bien, hasta esa fecha, hasta hace poco, hasta hace menos de un mes, la normativa para aprobar apariciones estaba completamente bajo la tutela del obispo de la localidad. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, como la iglesia también, repito, supuestamente la iglesia tiene en estudio algo así como 500 apariciones, y de las cuales solamente estamos hablando de 7 apariciones aprobadas entre el siglo XX y el siglo XXI. Es decir, en 120 años
solo han aprobado 7 apariciones. Esto nos quiere decir que la iglesia se toma muy en serio todo esto, pero también estaban quedando, por así decirlo, fuera algunas apariciones. No estoy diciendo yo, ¿verdad?, que sí fueran reales, pero que de acuerdo a las normativas anteriores podían haber casos donde el obispo no tuviera los elementos, ni las técnicas, ni los especialistas necesarios para aprobar una aparición, y muchas pudieron haber quedado por fuera. Puede ser. Esto es una suposición mía. Entonces, ¿qué está haciendo ahora la iglesia? Pues bien, con el dicasterio de la fe, el dicasterio para la doctrina de la fe, ahora estas normativas del año 1978 están siendo reestructuradas y ya hay una nueva normativa, ante la cual no se le está quitando en ningún momento autoridad al obispo, pero sí la Santa Sede está en el proceso involucrada desde un principio hasta un fin. Repito, ocurrieron muchas apariciones en las cuales el obispo local tal vez no estaba de acuerdo o tenía algún sentimiento en contra tal vez de las personas, o fue mal informado, y las apariciones quedaron, por así decirlo, engavetadas, ¿no? Todas las investigaciones. Esto sucedió con muchas apariciones. Tal es el caso, por ejemplo, voy a mencionar algunas, donde habían o hay problemas con los obispos locales que tal vez no aprobaron, y que después, al morirse, aparecieron otro obispo, ¿no?, de la diócesis, o no retomó el caso, o lo retomaba, o asentía, aprobaba o no, y entonces se daban todas estas discrepancias, ¿no? Y muchas apariciones por eso han quedado detenidas en su proceso de aprobación. Hasta el momento, pero hay muchas apariciones. Voy a citar solamente, por así decirlo, las apariciones en Garabandal, que fueron en los años 60. Esas, por problemáticas así, todavía es proceso de aprobación, todavía no se ha culminado. Y lo que estaba sucediendo también con las apariciones de Medjugorje, que, dicho de paso, hasta hace unos pocos días tuvimos la feliz noticia de que la iglesia daba su aprobación al fenómeno de Medjugorje y daba consentimiento, ¿verdad?, a que hubiese devoción a la Virgen, la Reina de la Paz. No así, no se ha aprobado todavía la sobrenaturalidad de los hechos. Ahora, vamos a hablar un poco sobre esto, porque esto es lo que está entrando en discusión, ¿no? Que dicen que por qué el Vaticano aprobó la parte espiritual pero no aprobó los mensajes, o que no aprobó la sobrenaturalidad. Bien, repito, hoy no voy a hablar específicamente de Medjugorje, voy a hablar de las normativas actuales establecidas a través de las cuales se ha llegado a la aprobación del fenómeno de Medjugorje, como ejemplo, ¿verdad? Pero voy a hablar básicamente de la normativa. Como les decía, anteriormente todo el proceso estaba a cargo y en manos del obispo de la diócesis, donde aparecía el fenómeno, ¿no?, donde ocurría la aparición. En este caso, las nuevas normativas, aprobadas ya el 17 de mayo de 2024, sustituyen, estos son clarísimos, sustituyen a las aprobadas en el año 1978, de arranque. Y aquí afirman lo siguiente en la fase de instrucción. Voy a resumir lo más posible porque este es un documento muy grande, muy extenso. Y en el artículo 8 dice que en la fase de instrucción, el obispo diocesano creará una comisión de investigación entre cuyos miembros estarán al menos un teólogo, un canonista y un perito elegido en función de la naturaleza del fenómeno. Es decir, este perito puede ser un investigador, puede ser un médico,
puede ser cualquier tipo de especialista, ¿no? Dependiendo de la naturaleza del fenómeno que esté ocurriendo. Pues bien, el obispo crea esta comisión y después pasan a una fase de evaluación. En el artículo 14 se hablan de que para evaluar se tienen que evaluar aspectos tanto positivos también como los negativos. Esto es muy similar a la normativa anterior, porque habían unos aspectos para saber si una aparición era auténtica, habían aspectos positivos y aspectos negativos. Esto se conserva. Pues bien, por ejemplo, en los aspectos positivos se tiene que juzgar, esto dice la normativa, número 1, la credibilidad y la buena reputación de las personas que afirman ser destinatarias de acontecimientos sobrenaturales. Es decir, en el caso de los videntes y testigos que afirmen un hecho, tienen que tener buena reputación, tienen que tener una credibilidad, saberse que no son personas que tampoco padezcan algún tipo de enfermedad psicológica, ¿no? Pues bien, dice que tienen que analizar, dice la normativa, el equilibrio psíquico, la honestidad y la rectitud en la vida moral, así como la sinceridad, la humildad y la docilidad. Esto es importante. La docilidad hacia la autoridad eclesiástica. La disponibilidad para colaborar con la autoridad eclesiástica y la promoción de un espíritu de comunión eclesial. Estos son elementos muy importantes para la hora de juzgar elementos positivos. Ahora, segundo, la ortodoxia doctrinal del fenómeno, es decir, que no haya nada en contra de la doctrina de fe. Tercero, el carácter imprevisible del fenómeno, es decir, que suceda de imprevisto, que no haya sido creado ni haya sido promovido por personas, ¿no? Que no sea adrede, no. Número 4, los frutos de vida cristiana, que este es un punto muy importante. Uy, ¿cuáles son los frutos de vida cristiana? Bueno, un fenómeno, una aparición auténtica, tendría que promover la oración, conversiones, vocaciones al sacerdocio, a la vida religiosa, testimonios de caridad, así también como una devoción sana y frutos espirituales, abundantes y constantes. Todos esos elementos son criterios positivos a la hora de juzgar sobre si una aparición es auténtica. Ahora vamos al artículo 15, siempre en la fase de evaluación. Y aquí hay que valorar también los aspectos negativos. ¿Cuáles son? Bueno, número 1, la posible presencia de un error manifiesto en el hecho. Es decir, que hayan errores en cuanto a que primero cuenten una narrativa de cómo fueron las apariciones y después cuenten otra, o que digan que la Virgen dijo algo y después cambien y digan dijo otra cosa. Entonces aquí tiene que, si hay presencia de errores como esto, entonces automáticamente estos son criterios negativos. Número 2, errores doctrinales. Estamos clarísimos. Por ejemplo, si en una aparición la Virgen, recuerdo por ejemplo hay un caso en una aparición donde la Virgen dijo que ella iba a derramar su sangre también. Eso es un error gravísimo, porque el único que ha derramado su sangre para nuestra redención ha sido Jesucristo solamente. Entonces, esto sería un error doctrinal gravísimo. Por ponerles un ejemplo. Número 3. Una evidente búsqueda de beneficio, poder, fama o notoriedad social o interés personal de los videntes o el grupo de personas alrededor de ellos. Bueno, todo esto también son elementos negativos.
Otro, actos gravemente inmorales cometidos en el momento o con ocasión del hecho, ¿verdad?, del fenómeno. El siguiente, alteraciones psíquicas o tendencias psicóticas del sujeto que puedan haber ejercido una influencia en el presunto hecho sobrenatural. Esto es muy importante, por eso que en las comisiones tienen que haber doctores, especialistas, científicos que corroboren el que el fenómeno no se está dando por algún desorden, ¿no? Por ejemplo, alguien que diga que entra en éxtasis y en realidad está teniendo episodios de convulsiones, epilepsia o psicosis. Entonces, todos estos elementos tienen que investigarse. No es algo muy sencillo. Por eso que la aprobación de estos fenómenos no es tan sencilla y no puede darse a priori. No es que se está apareciendo la Virgen y una persona dice que se le aparece y entra en éxtasis. Todo eso tiene que evaluarse, tiene que investigarse. Ahora también, otro criterio negativo, la utilización de supuestas experiencias sobrenaturales o elementos místicos reconocidos como medio o pretexto para ejercer dominio sobre las personas. Es decir, que venga alguien que diga que tuvo la aparición de la Virgen y a través de eso dice, tienen que hacerme caso porque la Virgen dice que ustedes tienen que hacer esto, lo otro. Eso también es manipulación de las personas. Esto sería también un criterio negativo. Y por último, otro criterio negativo, la evaluación de los resultados de la investigación debe llevarse a cabo con cuidadosa diligencia, respetando tanto a las personas implicadas como el examen técnico-científico realizado sobre el fenómeno. Es decir, que en el afán de las investigaciones también tienen que evitarse abusos, ¿verdad? También hay que respetar a las personas implicadas. De punto de vista de que si la persona que dice que ha visto o tiene experiencias místicas o revelaciones místicas, estas personas tienen que ser respetadas, ¿no? Pero eso es un proceso de investigación. No simplemente decirle son locas, locos, desequilibrados, no hay que entrar a esa parte. Lógicamente que, aquí voy a hacer un paréntesis, cuando la iglesia está ante estos fenómenos forman parte de lo que se le llama revelación privada. ¿Por qué? Porque se les dan revelaciones específicas a una o unas cuantas personas que se le llamarán videntes y que no es algo que se le está dando públicamente a todas las personas. ¿Y qué sería revelación pública? Bien, la revelación pública es la palabra de Dios, donde Dios nos ha hablado públicamente y nos sigue hablando a través de su palabra y nosotros tenemos que dar un asentimiento de fe a esa palabra de Dios. Por eso decimos que la aceptamos y te alabamos, Señor. No así a una experiencia mística, a una revelación privada, por muy santa que sea la persona, es una revelación privada y eso yo no estoy obligado a dar mi asentimiento de fe. Incluso si la iglesia ya aprobó una aparición, yo no estoy obligado a creer en esa aparición. ¿Por qué? Porque forma parte del ámbito de revelaciones privadas. Un problema que tenemos actualmente es que las personas andan buscando revelaciones, ¿no? Profecías y un montón de cosas que les hagan saber cómo va a ser el destino del mundo, el fin del mundo, qué va a pasar. Y nada de eso forma parte de la doctrina de la iglesia. La palabra de Dios, la revelación de su palabra, la interpretación a través del magisterio de la iglesia, a eso sí, yo tengo que dar mi asentimiento de fe. Y si ya yo no creo en algo que está en la palabra o que el magisterio de la iglesia lo diga como verdad de fe, entonces ahí yo estoy cayendo en herejía. Si yo voy contrario
a eso. Pero una aparición, inclusive los mensajes de Fátima, si yo no quiero creer en los mensajes de Fátima, estoy en mi libertad. Y nadie me puede obligar a creer en ellos. Porque si yo no creo en ellos, yo no estoy pecando. Por ejemplo, claro está que yo creo en los mensajes de Fátima. Pero el punto está en que estos fenómenos, podríamos llamarlos así, sobrenaturales, donde hayan mensajes y hayan cosas que tanto Dios o la Virgen, un ángel hayan dicho, eso no forma parte de la revelación pública y no estoy obligado a creerlo. Bien, cierro el paréntesis, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta, pues pueden también hacerla o pueden mandar su mensaje. Yo sé que este video lo van a poder ver después y pueden, a la medida de que están escuchando, pueden escribir. Yo gustosamente les puedo responder ahí con mi limitado conocimiento de lo que he leído y lo que he investigado durante muchos años sobre las apariciones marianas, que a mí particularmente me llaman mucho la atención, y no les niego que estoy muy gozoso de que la Iglesia haya dado estos pasos hacia la aprobación total, claro está, de los fenómenos de Medjugorje. Pero bien, hablando ahora de la fase conclusiva. En la normativa está la fase de introducción que la lleva a cabo el obispo, forma la comisión y comienzan los pasos de evaluación, y en la fase de evaluación están los criterios positivos y los criterios negativos de los que les he hablado. Ahora vamos a la fase conclusiva. Claro está que esto lo digo fácil, pero es un proceso que puede durar meses o años. Pues bien, en la fase conclusiva dice el artículo 18 que completada la instrucción y examinados debidamente los acontecimientos y la información recopilada por el obispo diocesano, este debe contar con la ayuda de un delegado. Recordemos que el obispo no es que va a dejar de atender la diócesis y se va a meter de cabeza en esto y va a dejar de atendernos. No. El obispo, lógicamente, que forma una comisión y va a tener un delegado especial, el cual le va a estar informando y el cual se va a hacer cargo de elaborar el informe sobre el presunto fenómeno, el cual se le va a entregar al obispo y el obispo va a decidir, ¿verdad?, con su discernimiento y después de todo el estudio realizado, y va a redactar, esto dice la normativa, va a redactar un votum personal, es decir, un voto, y este se lo va a enviar al dicasterio de la doctrina de la fe, diciendo claramente cuál es su juicio final. Ahora, para dar la conclusión a este juicio final, hay 6 conclusiones, hemos dicho 6 tipos de conclusiones, unas que dan un mayor grado de aprobación y unas que dan un menor grado de aprobación. Después voy a explicar detenidamente sobre estas 6 tipos de conclusiones. En las 6 tipos de conclusiones todas tienen nombres en latín. Está el número 1, que es el grado más alto, que es nihil ostat. En grado número 2 está praeoculis habetur. En grado número 3 está curatur. En grado número 4 está sub mandato. En grado número 5 prohibetur et obstratur, y en grado número 6 declaratum de non supernaturalitate. Está bien, ahí me disculpan si no pronuncié bien el latín, todo eso está escrito en latín, ya voy a explicar cada una de esas conclusiones. Pero el punto está es que el obispo tiene que redactar su juicio, su voto, y lo manda al dicasterio de la doctrina de la fe. Y el dicasterio entonces va a revisar toda esta información para la aprobación final. Ojo, quien aprueba no es el obispo en este caso. En las anteriores, en las que yo les he gastado las apariciones aprobadas, el obispo es quien ha hecho todo el proceso y ha aprobado, y lo único que hacía
anteriormente la Congregación para la Doctrina de la Fe, o el Santo Oficio, que antes se le llamaba, lo que hacían era que revisaban y daban un visto bueno nada más. Pero si el obispo aprobaba, fin, aprobaba y ya. O si el obispo decía, no, aquí no hay absolutamente nada de sobrenaturalidad, aquí no hay ningún fenómeno, no hay nada auténtico, entonces ahí no tenía nada que hacer el Vaticano, ¿verdad? Ahí no tenía nada que hacer el dicasterio, hasta ahí llegaba todo el proceso. Pero ahora no, el dicasterio para la doctrina de la fe está desde principio a fin en todo ese proceso. Esto, a mi criterio, es positivo. ¿Por qué? Repito, porque pudiese que hayan muchas otras apariciones auténticas, pero debido a un mal proceso, a una mala normativa, o mejor dicho, a una mala aplicación de la normativa, estas apariciones quedaron por fuera. Podría ser. Ahora, con esta nueva normativa, se da la posibilidad de que la aparición vaya siendo reconocida por grados. Esto quiere decir que si llegó a un grado, después puede aumentar en el grado hasta llegar a su plena aprobación. Y esto para mí es positivo. No tenemos que esperar años y años. Tantas apariciones que tienen años de estar siendo aprobadas y, de estar siendo revisadas y no tienen aprobación. No tienen aprobación. Incluso los obispos de la localidad o de la diócesis mueren y los procesos hasta ahí quedan. Los testigos mueren y queda en el limbo, ¿no? Todo. Pero ahora no. Ahora con todo esto, todo este material y todo esto queda en el dicasterio para la doctrina de la fe y ellos dan seguimiento a todo esto. Y claro está que el Papa está sobre el dicasterio, lógicamente. Ahora bien, según el proceso, ya para las conclusiones, una vez recibida la respuesta del dicasterio, es decir, el obispo del local, el obispo de la diócesis, viene y dice, bueno, mi voto es por tal tipo de grado o conclusión, ¿no? De esos 6 grados, que ya próximo, ya dentro de un instante les explico. Y entonces, por ejemplo, si dice el obispo, el 6º grado, que dice que no hay sobrenaturalidad, ¿verdad? Una declaración de que no hay sobrenaturalidad, entonces el dicasterio la evalúa, la revisa, y si está de acuerdo, entonces dice, ok, de acuerdo, no hay sobrenaturalidad, y hasta ahí llegó todo. Claro está. Un ejemplo. O si el grado más alto, el obispo dice, nihil ostat, que hay el mayor grado de aprobación, y el dicasterio da asentimiento, también perfectamente puede ocurrir. Ahora, si en un caso de que venga el obispo y diga, bueno, aquí no hay sobrenaturalidad, pero el dicasterio revisa y dice, no, todavía no estoy de acuerdo con esta conclusión, entonces se puede hacer más investigaciones. No llega hasta ahí y el proceso puede continuar. Bien, para mí, les repito, esto es positivo. Entonces, una vez que el dicasterio ya da su respuesta, el obispo tiene que publicarlo, darlo a conocer al pueblo de Dios, ya sea una respuesta positiva o una respuesta negativa, perdón, una conclusión positiva o una conclusión negativa sobre estas apariciones. Ahora, en el artículo número 26 dice que el dicasterio para la doctrina de la fe tiene la facultad de intervenir mutuo propio en cualquier momento y en cualquier estado de discernimiento de los presuntos fenómenos sobrenaturales. Es decir, que no es necesario que espere a que el obispo termine o que haya acabado el proceso o que esté comenzando. Puede hacerlo en cualquier momento. Claro está. Ahora, vamos al punto que muchos han criticado, las conclusiones. Las 6 formas de conclusión sobre una aparición. Pues bien, dice la normativa, el discernimiento de los presuntos fenómenos sobrenaturales pueden llevar a conclusiones
que normalmente se expresarán en uno de los siguientes términos. Ya les leí los 6, ¿verdad? Los 6 términos que se utilizan, el nombre en latín. Voy a hablar sobre cada uno. El discernimiento de los fenómenos puede concluir con uno de estos seis casos. El número 1, que es el mayor grado de aprobación, nihil ostat. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay ningún obstáculo. Eso es lo que quiere decir la palabra en latín. Aunque no se expresa, ojo sí, no se expresa ninguna certeza en cuanto a la autenticidad sobrenatural del fenómeno, se reconocen muchos signos de la acción del Espíritu Santo y tampoco se han detectado, al menos hasta el momento, aspectos especialmente problemáticos o riesgosos. Es decir, no hay riesgos, no hay problema en todo lo que se está llevando a cabo, todo lo que se ha investigado. Por ello, se anima al obispo diocesano a apreciar el valor pastoral y también a promover la difusión de esta propuesta espiritual, incluso a través de posibles peregrinaciones al lugar santo. Este es el mayor grado de aprobación que se pueda dar como conclusión de la investigación. Pero ojo, no se habla sobre la sobrenaturalidad. Y entonces, ¿quién es el que puede aprobar la sobrenaturalidad? Adivina, adivinador, el Papa. Este ya es el último grado, que esto ya no le compete ni al obispo, ni al dicasterio, ni a la comisión, ni a nadie, solamente al Papa. Entonces, repito, estos son grados que van caminando hacia la aprobación total, que culminan con el pronunciamiento del Papa. Ahora bien, el nihil ostat es el más alto grado de aprobación y este es el que ha recibido las apariciones en Medjugorje. Recordemos que las apariciones de Medjugorje iniciaron, mejor dicho, en el año 1981 en Bosnia y Herzegovina. En esta localidad se le apareció a unos niños, en ese tiempo eran niños, y las apariciones han durado hasta la actualidad. Y ha venido un proceso no muy largo, a través del cual han habido problemáticas, repito, con el obispo, también con una comunidad franciscana del lugar, que habían pleitos con el obispo y esto provocó que el proceso se hubiera tardado o que se hubiera detenido. Bueno, hay un montón de cosas ahí, ¿no? Que ahora con la nueva normativa se ha podido separar todo. ¿Por qué? Porque sucedía que si anteriormente hubiese, como dicen, un pelo en la sopa, esto paralizaba todo el proceso. Ahora no. El proceso puede ir caminando y va en grados de aprobación. Y en el caso de Medjugorje ha recibido el más alto grado de aprobación según esta nueva normativa, que es el nihil ostat. Ahora, puede ser que en la evaluación de otras apariciones aparezcan otros tipos de conclusiones, y son las otras 5. Por ejemplo, el otro nivel de conclusión es prae oculis habetur. ¿Qué significa eso? Que si bien se reconocen importantes signos positivos de una aparición, se advierten también algunos elementos de confusión o posible riesgo que requieren un cuidadoso discernimiento y diálogo con los destinatarios, es decir, con los videntes y por parte del obispo diocesano. Si hay mensajes o escritos, tienen que revisarse para tener una clarificación doctrinal. Eso es lo que dice este grado de aprobación, o mejor dicho, esta conclusión, repito, vamos a llamarlo así, mejor conclusión. Porque algunos dirán, y entonces, bueno, se reconocen que hay signos positivos, esto es bueno, pero también hay elementos de confusión, entonces como que está ahí en tibio, ¿no? Claro oscuro. El siguiente grado, que es el curatur
ahí se detectan varios o significativos elementos problemáticos. Ahí está más complicada la cosa. Pero puede ser que este fenómeno, esta aparición, ya tenga una amplia difusión y hayan frutos espirituales. Puede ser que ya hayan grupos de oración alrededor de todo el mundo en torno a esta aparición, puede ser. Y bueno, en este sentido, no se hace una prohibición porque puede perturbar al pueblo de Dios. Y en todo caso, el obispo diocesano se le dice o se le alienta a buscar expresiones alternativas de esa devoción y reorientar el perfil espiritual y pastoral, ¿sí? Que puede ser que la aparición tenga elementos no muy claros, que hayan tal vez errores doctrinales, pero de repente hay frutos espirituales. Entonces no se va a prohibir, ¿verdad? No se va a prohibir, pero tienen que revisarse. ¿Qué es más o menos el caso en este nivel de curatur, que podría ser el caso de Garabandal, por ejemplo? En Garabandal hay situaciones así. Bueno, no me voy a hablar de una aparición específica, solo la menciono para poner un ejemplo. Otro grado de conclusión sería el submandato. Fíjense bien que vamos del más alto al más bajo. Entre más voy bajando, ahí van habiendo más problemas. Submandato. Los problemas detectados no están relacionados con el fenómeno en sí, que puede ser rico en elementos positivos, sino que los problemas pueden darse con una persona, una familia o un grupo de personas que hacen uso impropio del mismo. Se utiliza una experiencia espiritual para obtener beneficio económico particular o indebido, cometiendo actos inmorales o desarrollando una actividad pastoral paralela a la actividad pastoral de la iglesia. Entonces, todo esto son desórdenes, ¿no? Imagínense, puede haber una aparición, pero vienen y dicen, bueno, nosotros hacemos vigilias, hacemos misas aquí privadas, y el obispo diocesano nada tiene que ver. Entonces, esto sí es riesgoso, ahí hay graves problemas. En este caso, la dirección pastoral del lugar específico donde se produce el fenómeno se confía directamente al obispo diocesano, ¿verdad? Y si es necesario, hay un delegado de la Santa Sede para que intervenga directamente, ¿verdad?, a ver estos casos. El siguiente grado de conclusión es el prohibetur et ostratur. Este está mucho más complicado. Aunque existan en este caso aspiraciones legítimas y algunos elementos positivos, los problemas y los riesgos son graves. Se debe evitar confusiones e incluso escándalos que puedan dañar la fe de los más sencillos. Así que el dicasterio pide al obispo diocesano que declare públicamente que no está permitida la adhesión a este fenómeno y que ofrezcan simultáneamente una catequesis, es decir, el obispo y sus delegados, que ofrezcan catequesis para comprender las razones de la decisión y así reconducir las legítimas inquietudes espirituales. Es decir, que aquí hay graves errores y entonces el obispo o un delegado tiene que meterse ahí para reconducir todo eso y decir claramente que no puede haber una difusión de esos mensajes o de esa acción pastoral. Un ejemplo, bueno, lo que ha sucedido, por ejemplo, con las apariciones de la Virgen del Pozo. No sé si ustedes las han escuchado. Y ahí ese grupo de personas que llevan a cabo esas apariciones, pues son bastante hostiles, por así decirlo, con los que no están de acuerdo con la aparición y a veces tienen planes pastorales paralelos a los de la iglesia y esto pues genera confusión y daño en la fe. Entonces, repito, no voy a entrar a detalle, estoy poniendo ejemplos.
Ahora, hay muchas apariciones que han caído en grados así de prohibiciones, ¿sí? Muchas, y la Iglesia la ha estado aclarando, así como ha dado su aprobación más alta el Nihil Ostat a Medjugorje, las apariciones en Medjugorje, también ha dado prohibiciones, como por ejemplo en este caso la que les acabo de comentar. Y hay otras también que claramente la Iglesia ha dicho, ahí absolutamente no hay sobrenaturalidad y no están prohibidas, están prohibidas, dice la Iglesia, peregrinaciones o cualquier otra difusión o actividad pastoral en relación a ese fenómeno. Y la Iglesia tiene que ser clara en eso. Y el último grado es declaratio de non supernaturalitate. Esto quiere decir, declaramos absolutamente que no hay sobrenaturalidad. Así que el obispo diocesano, en este caso, es autorizado por el dicasterio a declarar que el fenómeno se reconoce como no sobrenatural. No hay sobrenaturalidad. Y esta decisión debe basarse en hechos y evidencias concretas. Por eso es la investigación. Por ejemplo, cuando un presunto vidente afirma haber mentido, o cuando testigos creíbles aportan elementos de juicio que permitan descubrir la falsedad del fenómeno, esto entonces ahí estamos clarísimos de que absolutamente no hay por qué, ¿verdad?, tener asentimiento de ningún tipo, ni permitir ninguna manifestación que tenga que ver con este fenómeno, con esta aparición. Pues bien, esas son básicamente las conclusiones que pueden haber. Repito, en el caso de las apariciones en Medjugorje, cuentan con el más alto grado de aprobación, que es el Nihil Ostat. Que ya las apariciones es lícito promoverlas, es lícita la devoción. Ya desde hace unos años el Papa Francisco ya había aprobado peregrinaciones, pero ahora con absoluta libertad cualquiera puede dar su asentimiento de fe y puede promover tranquilamente esta devoción. Yo sé que ya muchos la promovían, pero ahora con gran libertad, ¿verdad? Y eso sí, el caso de Medjugorje es un caso especial. Las apariciones no han terminado. Es por eso, muchos están ahí. ¿Y por qué el Papa ya no dice absolutamente que hay sobrenaturalidad y la aprueba completamente? Calma, calma. Tiene el más alto grado de aprobación. Solo falta que el Papa lo diga. Pero el problema con Medjugorje es que los videntes todavía están recibiendo mensajes y apariciones. Por lo tanto, el proceso no ha terminado. Y gracias a Dios y a la sabiduría de la Iglesia, aunque muchos digan que no, la Iglesia, imagínense, hasta que hubiese pasado no sé cuántos años, hasta que terminaran las apariciones, la Iglesia tendría que haberse pronunciado al respecto, o no pronunciarse nunca. Pero con estas nuevas normativas, aunque las apariciones no hayan terminado, aunque los videntes todavía estén vivos y no sabemos qué va a pasar en un futuro, el Vaticano aprobó hasta este momento que la devoción particular y las apariciones, y hay un documento también que se le entregó al Papa Benedicto XVI, una investigación, creo que tiene el nombre del cardenal Rini, y esta aclaraba y decía que las primeras apariciones de Medjugorje eran completamente auténticas y había no sobrenaturalidad. Esto es bueno, claro, pero repito, todo esto actualmente que está sucediendo, porque la Virgen se sigue apareciendo allá en Medjugorje, no ha terminado, por lo tanto la Iglesia no puede dar un juicio final y no puede completar y decir todo el fenómeno es sobrenatural. Así que esto tenemos que entenderlo. No sé por qué en las redes sociales ahí andan algunos hablando mal de la Iglesia, del Papa, del dicasterio para la doctrina de la fe, del cardenal que lo preside. Esto no es necesario. Estos son procesos en los cuales
deberíamos estar alegres de que ya hay un máximo grado de aprobación y que vamos a esperar, ¿no?, qué sucede aún más con estas apariciones. Pues bien, ya para concluir la normativa, en el número 23 dice que a la luz de lo anteriormente expuesto, se reitera que ni el obispo diocesano, ni las conferencias episcopales, ni el dicasterio pueden declarar que un fenómeno es de origen sobrenatural. No. Aunque se conceda el más alto grado, que es el nihil ostat. Ahora bien, dice a continuación, sin perjuicio de que el Santo Padre pueda autorizar que se lleve a cabo un procedimiento al respecto. Es decir, que el único que puede aprobar la sobrenaturalidad es el Papa. Y si el Papa no la aprueba, pues tranquilo también. Ya una aparición con el nihil ostat tiene un amplio, el más alto grado de aprobación, y yo pienso que eso es motivo de mucha alegría para los que son devotos de María, Reina de la Paz. Y los procesos que están todavía en investigación, pues esperamos que con estas normativas se agilicen más y puedan dar resultados concluyentes. Esto todo es un proceso, todo es un proceso. Y la concesión de un nihil ostat indica simplemente, como ya lo había dicho el Papa Benedicto XVI, que en relación con ese fenómeno particular, los fieles pueden dar su asentimiento de forma prudente. Es decir, la Iglesia no obstaculiza, no obstaculiza, no hay obstáculo para que se lleve a cabo esa devoción. Ahora, no tratándose del nihil ostat de una declaración de sobrenaturalidad de los hechos, resulta aún más claro que es solo una ayuda, pero no es obligatorio usarla. Repetimos, y repito lo mismo que les había dicho, aunque la Iglesia diga que una aparición es aprobada, yo no estoy obligado a creerla, porque no forma parte de la doctrina de fe, ni los dogmas de fe, así de sencillo. ¿Estamos de acuerdo? Por otra parte, esta intervención, ¿verdad?, con una conclusión como el nihil ostat, deja naturalmente abierta la posibilidad de que, prestando atención a la evolución de la devoción, pueda ser necesaria una intervención diferente en el futuro y pueda llegar a darse la aprobación de sobrenaturalidad, en este caso hecha por el Papa, sin ningún problema. Lo que no puede pasar es que vayamos hacia atrás, ¿no? Porque esto ocurría antes. Cuando un obispo daba su aprobación, de repente pasaba que el siguiente obispo, hubieron casos de apariciones así, donde el siguiente obispo dijo, no, no es cierto, esas apariciones no eran auténticas. Y entonces quedaba el entredicho y todo ese problema. Ahora no, todo pasa por el dicasterio de la doctrina de la fe. Si el obispo está incapacitado para tener buenos peritos, buenos investigadores, formar una buena comisión, pues el dicasterio envía a la comisión y se puede llegar a una buena conclusión del fenómeno. Pues bien, eso era básicamente lo que le quería presentar, estas nuevas normativas, para que también no hayan especulaciones, ¿no? Ahí comienzan a venir teorías conspiracionistas, ¿no? De que dicen, no, lo que sucede es que los mensajes que tiene en este caso Medjugorje tal vez no son buenos para la iglesia y lo que están queriendo hacer es ocultarlos y por eso aprobaron hasta aquí. Hermanos, por favor, siéntanse tranquilos, la iglesia es madre maestra, es prudente, es asistida por el Espíritu Santo y en ese sentido, pues hay que dormir tranquilos. Yo duermo tranquilo sabiendo que la iglesia va a actuar siempre conforme a la inspiración del Espíritu. Porque todos estos fenómenos son también inspiración del Espíritu. Y eso es lo que dice el nihil ostat. Hay acción del Espíritu Santo ahí. Y por lo tanto tenemos que estar abiertos a
lo bueno que se puede encontrar ahí y también estar atentos a rechazar lo malo que puede haber. Pero nosotros con nuestro corto discernimiento, porque no somos ni teólogos, muchos de los que andan criticando no son ni teólogos, no son ni especialistas, no son ni científicos, no son ni especialistas en nada, pero comienzan a dar sus opiniones. Yo, como no soy especialista en absolutamente nada, yo doy simplemente el parecer de la iglesia, lo que dice la iglesia. Y ahí me quedo feliz y contento y espero que los demás católicos de a pie, que tenemos fe en Dios, que tenemos fe en la iglesia de Cristo, que creemos en el credo, en los mandamientos, en los sacramentos y en la doctrina de la iglesia, debemos estar tranquilos, ¿no? Ahora, no nos quita nada el creer o no una aparición. Creer o no una aparición no nos va a salvar. Así de sencillo. El único que nos salva es Cristo, con la fe en Él, con la fe en que Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor, y es el único que nos va a llevar a la salvación. Así que si hay alguien que dice, pero yo no estoy de acuerdo en tal aparición y eso, no hay problema. La iglesia no te obliga. ¿Sí? Pero sí es bueno saber que la iglesia tiene todo un proceso meticuloso para aprobar cualquier fenómeno que haya. Y sobre todo estos fenómenos sobre las apariciones marianas, que están dando mucho revuelo en el mundo y que van a tomar mucho revuelo porque muchos mensajes, sobre todo en los casos de Medjugorje, Garabandal, se van a suceder posiblemente en los próximos años. Y vamos a tener mucho que oír y escuchar al respecto de esto. Y es por eso que la iglesia da su planteamiento que nos ayuda a discernir con estas normativas también. Pues bien, un gusto haber estado con ustedes. Les saluda siempre Denise Oviedo. Recuerden que conocerán la verdad y les hará libres.